Érase una vez. Su voz estaba en todas partes, en la radio, en cada café, resonando por las calles. Sus canciones aceleraban los corazones, su encanto cautivaba al público, y su presencia en el escenario era simplemente electrizante. No era solo un cantante, era un fenómeno, un ícono que convertía una melodía común en el himno de toda una generación. Pero el destino es cruel, y la fama es efímera. El mismo mundo que alguna vez lo adoró comenzó a olvidarlo poco a poco. Y luego, un fatídico día, se desplomó. Lo que debía ser solo otra presentación se convirtió en el inicio de una trágica caída. Nunca se recuperó del todo. Y con el paso de los años, el mundo siguió adelante. Su nombre se desvaneció en la oscuridad. Su historia quedó sin contar. Esta noche, lo traemos de vuelta. Nos sumergimos en su vida, su meteórico ascenso a la fama, los triunfos y los desamores, y el devastador giro de los acontecimientos que lo llevaron a sus últimos días. ¿Quién fue este hombre? ¿Por qué su legado casi se perdió en el tiempo? Y lo más importante, ¿por qué merece ser recordado? Quédate con nosotros mientras desenterramos la historia olvidada de una verdadera leyenda. No olvides dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque historias como esta merecen ser contadas. Ah, Heleno, qué voz, qué presencia. Si estuviste allí en su época, recordarás cómo sus canciones te envolvían, llenando el aire con una especie de magia que detenía el mundo, aunque fuera solo por un momento. Su voz tenía ese don raro, el poder de transportarte, de hacerte sentir. Pero antes de que el mundo lo conociera como Heleno, solo era un niño más, como tantos otros, corriendo por las calles de Buenos Aires, persiguiendo sueños que parecían demasiado grandes para alcanzar. Nació en 1941 con el nombre de Miguel Ángel Espinosa, y su infancia estuvo marcada por los ritmos sencillos de la vida. La escuela, el fútbol, las rutinas diarias de un chico común que crecía en Argentina. Como la mayoría de los niños, se perdía en el juego, pateando un balón por calles polvorientas, imaginando el rugido de una multitud como si estuviera anotando el gol del triunfo en un gran estadio. El fútbol era una pasión, pero no era el fuego que ardía en su alma. No, había algo más profundo. Una melodía, un ritmo, una voz dentro de él que se negaba a ser ignorada. La música estaba en todas partes, en las melodías de tango que salían de los viejos gramófonos, en las voces de los músicos callejeros, en el murmullo de la ciudad misma. Vibraba en su pecho, pulsaba por sus venas, y poco a poco se dio cuenta de que el fútbol no era su verdadera vocación. La música lo era. Pero vivir de la música no era un sueño fácil, especialmente para un chico que apenas entraba en la adolescencia. Para cuando Miguel tenía poco más de 15 años, lo sabía. Sin la menor duda, su lugar estaba en un escenario. ¿El problema? La ley. En aquel entonces, los bares oscuros y llenos de humo de Buenos Aires no eran precisamente acogedores con los cantantes menores de edad. Nadie quería correr el riesgo de dejar subir a un niño a cantar por muy talentoso que fuera. Pero cuando el destino tiene un plan, encuentra la manera. Y el destino le dio a Miguel algo invaluable, una apariencia más allá de su edad. Aunque solo tenía 15 años, se desenvolvía con la presencia de un hombre. Era alto, sus facciones maduras, su mirada segura. Era suficiente para hacer dudar a los dueños de los clubes y a los porteros, lo suficiente para que miraran hacia otro lado el tiempo justo, para que él se colara adentro. Y así, bajo nombres falsos, Darío Cotti, Cristian, empezó a hacerse un lugar en la escena musical underground de la ciudad. La vida nocturna de Buenos Aires era un mundo aparte, uno de luces de neón y sombras profundas, de acuerdos susurrados y reglas no escritas. Los bares y clubes nocturnos estaban llenos de humo de cigarro, el aroma del licor,
y el murmullo de conversaciones que se apagaban en el momento en que un artista tomaba el escenario. Era embriagador, emocionante e implacable. Durante 12 largos años, Miguel se movió en ese mundo, cantando noche tras noche para públicos que apenas levantaban la vista de sus copas. Cantaba para extraños que olvidarían su nombre por la mañana, para aplausos que nunca parecían lo suficientemente fuertes. La gloria nunca llegó. La fama permaneció fuera de su alcance, pero nunca se rindió, ni una sola noche. Porque hay sueños que no te sueltan, y entonces, justo cuando parecía que el sueño seguiría siendo solo eso, el destino intervino una vez más. Era casi 1970. Miguel ya no era aquel ansioso joven de 15 años colándose en clubes. Ahora era un hombre, rozando los 30, aún cantando, aún persiguiendo el sueño. Era solo otra noche, otra actuación como tantas otras antes. Subió al escenario, dejó que la música se apoderara de él e hizo lo que siempre hacía, cantar como si su vida dependiera de ello. Pero esta vez, alguien estaba escuchando. 3 periodistas musicales estaban en la audiencia esa noche. Al principio, solo mataban el tiempo, viendo a otro cantante sin nombre en otro club sombrío. Pero entonces, abrió la boca para cantar. Y eso fue todo. Ese fue el momento. Este chico tiene algo, se susurraron entre sí. En el negocio de la música, las palabras adecuadas de las personas adecuadas pueden cambiarlo todo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los periodistas movieron los hilos correctos, hicieron las llamadas necesarias, y pronto, Miguel se encontró frente a RCA Argentina. Esta era su oportunidad, la primera verdadera oportunidad de su vida. Las puertas que habían estado cerradas durante tanto tiempo, finalmente empezaban a abrirse. Y fue allí, en RCA, donde Miguel Ángel Espinosa dejó atrás los nombres de su pasado y se adentró en su destino. Eleno. Pronto, ese nombre sería pronunciado con admiración. El niño que alguna vez fue solo otro soñador en Buenos Aires estaba a punto de convertirse en algo más. La puerta al éxito no solo se abría de par en par, y vaya viaje el que estaba por comenzar. Una vez que Eleno tuvo su gran oportunidad, las ruedas del destino comenzaron a girar y no hubo manera de detenerlas. Casi de la noche a la mañana, se encontró actuando en los clubes más prestigiosos de la capital federal y en los bulliciosos suburbios de Buenos Aires. No eran solo presentaciones, eran eventos, reuniones donde las jóvenes suspiraban con anhelo, con sus ojos fijos en él, aferrándose a cada una de sus palabras. Su voz profunda y expresiva, llena de anhelo y pasión, podía ablandar hasta el corazón más endurecido. El público lo amaba. No, lo adoraba. Pero, como suele ocurrir con las verdaderas estrellas, el escenario fue solo el comienzo. No pasó mucho tiempo antes de que la televisión llamara a su puerta, y el mundo de Eleno cambió para siempre. Hay que recordar que, en aquel entonces, la televisión no era solo otra plataforma, era la puerta de entrada a la fama nacional. El momento en que su voz flotó a través de las ondas y entró en los hogares de toda Argentina, su popularidad se disparó. Si estuviste por ahí a principios de los años 70, recordarás bien este momento. El instante en que Eleno dejó de ser solo un cantante que actuaba en pequeños clubes de iluminación tenue. De repente, su nombre estaba en todas partes. Su voz no era solo otra más en la radio. Se convirtió en la voz de un momento, un recuerdo, una historia de amor esperando a ser contada. Y entonces llegó 1971, un año que quedaría grabado para siempre en la historia de la música latinoamericana. Fue el año en que Eleno lanzó una canción que lo cambiaría todo. La chica de la boutique. Pero esta no era solo otra canción de amor. No, esta era la canción, de esas melodías que te hacían detenerte en seco, inclinarte y escuchar,
de esas que flotaban por las ventanas abiertas en las tardes cálidas, sonaban en todas las radios y se convertían en la banda sonora de miradas robadas, primeras citas y confesiones nocturnas. Estaba en todas partes. 400,000 copias vendidas a nivel nacional. Un disco de oro. Semanas dominando las listas, pero los números solo cuentan parte de la historia. Lo que realmente importaba era la forma en que hacía sentir a la gente. ¿Y el heno? Oh, él no había terminado. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Verás, el propio Eleno admitió una vez que la chica de la boutique era real, existió, pero no exactamente como la canción lo sugería. Más tarde reveló que, un día, la había visto, una joven en una boutique de la Avenida Santa Fe. Llamó su atención, capturó su imaginación, pero ¿se acercó a ella y le dijo las palabras que cantaba con tanto sentimiento? Te miré a los ojos, te dije sonriendo, «¡Qué linda chica venden aquí!». No exactamente. Esa conversación nunca ocurrió. La verdad es que Eleno ni siquiera se atrevió a hablarle. Ella nunca supo que se había convertido en la musa de una canción que definiría una época en la música argentina. Pero quizás ahí radica la belleza de todo esto. Tal vez la chica de la boutique no trataba de lo que fue, sino de lo que pudo haber sido. Una historia de amor que nunca comenzó, un momento perdido en el tiempo, inmortalizado en una melodía. ¿Y acaso no es eso lo que hace grande a la música? Y ahí iba de nuevo. Niña, mujer y en un micro, no eran solo canciones pegajosas, eran historias envueltas en melodía, cada una cargando un pedazo de juventud, de amor, de ese sentimiento indescriptible de ser joven y estar perdido en el momento. Cuando cantaba, no era solo su voz, era la tuya también. Sus letras hablaban a los corazones de toda una generación y la gente sentía que estaba contando sus historias, sus emociones, sus sueños. Y justo cuando parecía que Eleno había alcanzado su cima, subió aún más alto. Era finales de 1973, y algo extraordinario estaba por suceder. Eleno lanzó una canción que rompería todos los moldes, una canción que nadie vio venir. No son palabritas. La respuesta fue instantánea, explosiva, inolvidable. Las cifras de ventas eran inauditas. 120,000 copias en Argentina, una hazaña asombrosa para la época. Pero eso era solo el comienzo. En México superó las 200,000 copias, y en toda América Latina, la canción alcanzó la impresionante cifra de 400,000 copias vendidas. Eleno ya no era solo una estrella argentina, se estaba volviendo internacional, y cuando una canción es tan poderosa, el idioma no es una barrera. Portugués, francés, alemán, la canción fue traducida y regrabada, expandiendo su alcance a través de continentes. Su voz, antes confinada a Buenos Aires, ahora resonaba en las calles de ciudades mucho más allá de las fronteras argentinas. Ah, Eleno. Ese sí que era un hombre que sabía cómo convertir lo que algunos llamarían un defecto en su sello personal. No era solo conocido por su música, era conocido por su presencia, su humor y su imagen inconfundible. ¿Y esa imagen? Bueno, le valió un apodo cariñoso: la rodilla que cantaba. Verás, en aquellos días, la calvicie no era algo que se luciera con orgullo, especialmente si estabas en el mundo del espectáculo. No, no. Pelucas, peinados estratégicos e iluminación cuidadosa eran la norma. Pero Eleno, él lo asumió con orgullo. Se destacó. Su cabeza rapada y brillante se convirtió en parte de su identidad, haciéndolo instantáneamente reconocible en una época en la que la mayoría de los artistas intentaban encajar. ¿Y lo mejor? Nunca se tomó demasiado en serio. Incluso años después de sus mayores éxitos, cuando lo invitaban a programas de televisión para recordar su carrera, mantenía su agudo sentido del humor. Una vez, en Talentos Musicales,
Hizo un comentario divertido sobre el peinado que había elegido para la ocasión, guiñando a la cámara como si estuviera dentro de la broma. Pero por supuesto, no podía irse de aquel set sin cantar la canción, la que lo había convertido en un nombre familiar. ¿Por qué siempre me la piden?, dijo con una sonrisa cómplice. Porque fue la primera, porque fue un gran éxito. Y vaya que lo fue. En mayo de 1971, Eleno se sentó para una entrevista con Víctor Sueiro para la revista Gente, y digamos que Sueiro se divirtió de lo lindo con la imagen característica de su invitado. La conversación rápidamente se convirtió en una sesión de bromas sobre el ritual diario de afeitado de Eleno. «Debería vivir en la calle Cabello», bromeó Sueiro. «Su plato favorito debe ser la sopa de cabello de ángel». Le sugirieron Meleno como nombre artístico, pero pensó que era llevar demasiado lejos el chiste. ¿Eleno? Solo se reía. Ese era su encanto. Sabía reírse de sí mismo y sabía devolver la broma. Aunque los años 70 fueron sin duda su época dorada, Eleno nunca desapareció del todo. Siguió siendo una figura presente en el mundo artístico, apareciendo en programas, actuando en escenarios y manteniendo vivo el espíritu de su música, porque al final, Eleno no era solo un cantante, era una personalidad, un recuerdo, y para muchos, una parte de su juventud que nunca se desvaneció del todo. Ya no era solo un ícono en su país natal, sino un nombre que el mundo comenzaba a reconocer. Era una era dorada, un tiempo en el que la música de Eleno era más que una simple banda sonora. Era un sentimiento, un recuerdo, un pedazo de juventud y romance capturado para siempre en una canción. Y para quienes vivieron esa época, para quienes escucharon su voz en el momento justo de sus vidas, el recuerdo nunca se desvaneció, porque eso es lo que sucede con las verdaderas estrellas. Nunca desaparecen del todo. Aquí tienes algo que te llevará de vuelta a una época en la que las ondas de radio estaban dominadas por voces que despertaban emociones, cuando una sola canción podía definir un verano, un romance o incluso toda una generación. Si estuviste allí en esos días, lo recordarás. Eleno. ¿Cómo podrías olvidarlo? Su tiempo en el estrellato fue breve, un destello en la vasta historia de la música, pero para quienes lo vivieron, ese destello ardió con una intensidad difícil de describir. No era solo un cantante, era un momento, un fenómeno, y sobre todo, un soñador. Juan Alberto Mateico, una figura legendaria en el mundo del entretenimiento, reflexionó sobre el meteórico ascenso de Eleno en una entrevista con Teleshow. Su voz cargaba el peso de la nostalgia mientras hablaba. La historia de Eleno fue muy fugaz. Recuerdo cuando empezó a hacer ruido en televisión, en particular en Radiolandia. Dos periodistas, Luis Pedro Toni y Coco D'Agostino, decidieron transmitir una de sus canciones, La chica de la boutique. Continuó. Y así, de la nada, la canción explotó. Se convirtió en un invitado recurrente en el programa de Lucho Avilés. En aquel entonces, yo era solo un reportero, observando todo desde la barrera, viendo cómo se desarrollaba. ¿Y qué fenómeno fue? Verás, en aquellos días, la música no se consumía como ahora. No había streaming, ni descargas instantáneas. Si una canción te conquistaba, tenías que salir y comprar el disco. Y eso fue exactamente lo que la gente hizo. El propio Mateico admitió que hasta él se sorprendió con lo grande que se convirtió el éxito de Eleno. En esa época, la música se vendía en sencillos, una canción en el frente, otra en el reverso. Pero La chica de la boutique, eso era distinto. No fue solo un éxito, fue una sensación. Vendió entre 350,000 y 380,000 copias, solo por la difusión en la radio. Eso era enorme en aquellos tiempos. Detente un momento y piensa en eso. No era una época en la que la música se volvía viral en un instante. La gente no se topaba con una canción en su celular.
La escuchaban, se enamoraban de ella y luego hacían el esfuerzo de buscarla, de poseerla. Eso fue lo que hizo la chica de la boutique. Tenía esa magia. Matejko continuó. El asunto es que, cada vez que Eleno se presentaba, a la gente no le importaban mucho el resto de sus canciones. Iban solo para escuchar esa. Ese fue el fenómeno que presencié en los 80. Yo estaba apenas empezando mi carrera y, con el tiempo, le perdí la pista. Nunca supe realmente qué pasó con él después de eso. Pero su éxito duró quizá un año o dos. Fue un artista de una sola canción. Un artista de una sola canción. Así es como algunos lo recuerdan. Una estrella fugaz. Un nombre que una vez llenó teatros, solo para desvanecerse en la oscuridad. Pero para quienes lo vivieron de verdad, esa única canción no era solo música. Era un sentimiento. Un instante en el tiempo. La banda sonora de primeros amores, besos robados, bailes lentos bajo luces tenues. Era todo. Eleno no era solo otro cantante en busca de fama, era un soñador. ¿Y su más fiel compañera en ese viaje? Su guitarra. Para él, nunca fue solo un instrumento. Era una parte de sí mismo, tan esencial como la respiración. Tocaba incansablemente, buscando la melodía perfecta, ese sonido esquivo que pudiera capturar las emociones que quería expresar. Cada acorde, cada nota era más que música. Era un intento de conectar, de decir algo real. Y por un instante perfecto, lo logró. Pero, como la vida suele recordarnos, el destino tenía otros planes. Era 2012, y Eleno seguía haciendo lo que amaba, actuando, compartiendo su música, manteniendo viva la chispa. Aquella noche, estaba en el escenario en Rosario, entregándose por completo a su interpretación. Pero entonces, en un instante, todo cambió. Un derrame cerebral lo derribó, y de repente, la música, los aplausos, las luces, todo se apagó. Fue trasladado de urgencia a la Clínica Delta, donde los médicos lucharon por estabilizarlo. El escenario tuvo que esperar. Pero incluso cuando su salud flaqueó, su música nunca lo hizo. Permaneció, como recordatorio del hombre que, contra todo pronóstico, se convirtió en un ídolo, una voz que trascendió fronteras y el tiempo. En los últimos años de su vida, Eleno vivió en la tranquilidad, lejos de los reflectores. Un vecino recordó en una entrevista. Vivía solo. Todos los días salía, saludaba a la gente, conversaba con alguien del barrio. Era una rutina sencilla, pero que reflejaba la calidez que nunca lo abandonó. Hacia el final, quienes lo conocían notaron las señales. Algo no estaba bien. No se sentía bien, admitió el vecino. Un amigo de la zona llamó a su hijo, quien vino a llevarlo a un asilo. Nos dijo que solo iba a arreglar su casa por unos días, pero nunca nos dijo en qué hogar estaba Eleno. Y luego, silencio. Poco a poco, fueron llegando noticias. Escuchamos que estaba en terapia intensiva. Luego, un día, vimos que estaban tirando su ropa, sus cosas, y ayer nos enteramos, había fallecido. Eleno dio su última función el 16 de septiembre de 2024, tras sufrir otro derrame cerebral, esta vez fatal. Su viaje había llegado a su fin. Sus restos fueron enterrados en el Panteón de los Artistas en el cementerio de Chacarita, donde tantas leyendas antes que él encontraron su hogar eterno. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, y en redes sociales, tanto fans como músicos compartieron su pesar. Para muchos, no era solo perder a un artista, era perder un pedazo de su pasado. Un tributo lo expresó a la perfección. Un pedazo de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, se ha ido. Pero quizá, solo quizá, Eleno nunca se fue del todo. Mientras su música siga sonando, su historia vivirá. Si disfrutaste este viaje, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias sobre las leyendas que marcaron nuestro mundo. Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo,
Não se esqueça de clicar no botão de curtir, se inscrever para mais conteúdo e ativar as notificações para nunca perder uma atualização. Obrigado por assistir!